Dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y termina el apóstol Pedro diciendo amén. Pero dice al inicio del capítulo 3, versículo 18: antes bien, creced en la gracia. Así como crecemos en conocimiento de Dios, así como crecemos en sabiduría, así como crecemos en la edad y así como nuestro cuerpo crece y se desarrolla, así como crecemos y desarrollamos los dones y los talentos que Dios nos ha dado, algo que no tenemos que olvidar es que tenemos que crecer en la gracia. Dígale al que está a su lado: crece en la gracia. Crece en la gracia. Ahora, ya hemos hablado en las semanas anteriores qué es la gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es un regalo que Dios nos da, que no merecíamos, pero que Él dice: por el hecho de ser mi hijo, yo te doy esto, aquello, esto otro. Eso es gracia. Hay hogares que tienen hijos que no merecerían vivir en su casa por los problemas que causan, por las tristezas que ocasionan, por el dolor que ocasionan a sus padres. Mas sin embargo siguen viviendo en la casa. Mas sin embargo sus papás le siguen alimentando, le siguen proveyendo ropa, le siguen proveyendo estudios, le siguen proveyendo lo que ese hijo necesita. Eso es gracia. No lo merece, pero por ser mi hijo, yo le doy. Eso es vivir en la gracia de Dios. Dimos una expresión, creo que fue el domingo pasado, donde la gente que vive en la gracia de Dios disfruta de la gracia de Dios. Pero quien no vive en la gracia de Dios es una persona desgraciada. No tiene la gracia de Dios. Es una persona que vive en desgracia. Le acontecen cosas, le suceden cosas que causan tristeza, causan dolor, y no porque Dios los quiera tener así, sino porque ellos rechazan la gracia de Dios. Entonces no podemos vivir una vida plena, una vida completa, si no dependemos de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da muchos beneficios. Diga conmigo: muchos beneficios para poder vivir la vida que Cristo Jesús nos ha llamado a vivir. Yo no sé si usted sepa, pero en Cristo Jesús somos llamados a vivir una vida diferente, con una cultura y un pensamiento diferente. Y dice la Escritura en Juan capítulo 10, vayamos allá. Juan capítulo 10, versículo 10, y les voy a pedir a los de multimedia que estén bien afilados en poner los versículos, porque vamos a ver varios y no quisiéramos perder el tiempo y que se nos acabe el tiempo y no terminar la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor, Jesús hablando: el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Esa es la función del diablo. Crea usted o no crea en el diablo, ese ser espiritual existe y su función es hacerle la vida difícil, es hurtarle, es matarle y es destruirle. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No en necesidad, no en carencias, no en miseria, no en poquito, sino una vida de abundancia. Y uno de esos grandes beneficios que nos da la gracia de Dios es poder vivir esa vida en abundancia que Cristo nos llama a vivir. Y para que podamos vivir esa vida en abundancia y que podamos entrar en esa plenitud de vida y en esa vida de gracia, tenemos que tener claros nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú?
No, pues yo soy Juan Yapur, soy comerciante, tengo un negocio, yo soy ingeniero, no. Esa es tu profesión. Eso es lo que has estudiado y lo que te has preparado para hacer. Pero ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Mi hermano, eso es relevante para poder disfrutar de la gracia de Dios. ¿Cuál es la identidad que tú tienes? Porque mira, Dios no hizo esclavos. No somos esclavos de Dios. Nos sometemos a Él, que es diferente. Pero Dios no hizo esclavos. Dios no hizo trabajadores. Dios no hizo robots. No fuimos programados por Dios para ser sus títeres. Somos hijos de Dios, que es muy diferente. Y cuando tú tienes la identidad como un hijo de Dios, tú vas a poder disfrutar de esa gracia. Y algo maravilloso que nos da la gracia de Dios es que somos salvos. Estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra manera de pensar, en nuestra cultura. Estábamos perdidos. Pero gracias a la gracia de Dios es que hemos sido perdonados. Hemos sido salvados y hemos sido acercados a Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo esa gracia. Pero necesitas identificar cuál es tu identidad. Voltea con el que está a tu lado. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un hijo de Dios? ¿Tiene la identidad de un hijo o de una hija de Dios? ¿Cómo es que tú lo ves? ¿Cuál es la apariencia que tiene? Quizás venga bien pintadita, bien arregladita, entaconada, y bueno, tú la ves una persona, si es mujer, muy guapa, muy bella, o un hombre bañadito, bien rasuradito, bien peinado, y tú lo ves y dices, no, pues se ve bien. No. Pero cuando tú estás con esa persona, ¿qué refleja? ¿Cuál es la identidad que esa persona tiene? Tenemos que identificarnos con la persona correcta, con la identidad correcta, porque esto va a provocar que a través de esa identidad podamos disfrutar de la gracia de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Pues cierra sus ojos. Padre, oramos para que esta palabra abra nuestro entendimiento y nos enseñe, Señor, la revelación que hay acerca de tu gracia. Hoy quitamos toda condenación, hoy quitamos todo juicio, hoy quitamos toda palabra legalista que hemos oído, que hemos visto, que alguien nos ha querido plantar una ideología religiosa para poder, Señor, ser entendidos en lo que tu gracia nos quiere enseñar. Ayúdanos a identificarnos con la identidad correcta en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Vamos rápidamente a la palabra. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Dice la palabra del Señor: también está escrito, y escuche bien lo que dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán se refiere a Jesús, y lo vamos a ver más adelante. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí habla de dos personalidades, habla de dos identidades. La identidad que nos dejó Adán, el primer hombre de la tierra, el primer hombre creado, formado por Dios. Y nos habla de la segunda persona o de la segunda identidad que se refiere a Jesucristo. El primer Adán, dice la Biblia, es un alma viviente, de todo se siente, es una persona que vive de sus emociones, es un alma, en el alma están las emociones. El primer Adán, el legado que nos dejó el primer Adán, es que nos movemos y vivimos en el entorno emocional. Todo nos duele, todo nos afecta, todo nos lastima. Somos influenciados por el pecado y caemos y nos hundimos cada día más. Esa es la influencia, esa es la identidad del primer Adán. El segundo Adán, dice el postrer Adán, es espíritu vivificante, habla de Cristo. El primer hombre que fue Adán, la Biblia dice que por culpa de él entró el pecado en el mundo.
Lea conmigo Primera de Corintios capítulo 15, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, ¿ya está ahí? Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién tuvo la culpa? El primer hombre, el primer Adán. Por culpa de Adán se nos heredó una naturaleza caída, la cual nos condena. Romanos capítulo 5, versículo 16, más adelante, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Está hablando de Adán. Pero el don está hablando de Jesucristo, de la gracia que viene a través de Jesucristo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando habla del segundo Adán, como le dije hace un momento, se refiere a Jesucristo y se refiere a la obra que Jesús vino a hacer. Su vida en la tierra, su muerte, su resurrección, todo eso lo recibimos como una justificación para nuestra vida. Lo que Jesús hizo por mí me justifica, y recibimos por ello su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. Ahora, ¿por qué le estoy hablando con mucha palabra escrita en cuanto a la Biblia se refiere? Porque esa es la base, ese es el fundamento que tú y yo requerimos para identificarnos con el Adán correcto, el postrer Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 18 dice: así que, como por la transgresión de uno, habla de Adán, el primero, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, habla de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, subraye esto, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? A ver, levante su mano, identifíquese con la justicia que Cristo nos vino a dar. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por cuanto el pecado abundó, entonces dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, subraya al final, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces escúcheme, la ley es importante conocerla, es importante saberla, es importante escudriñarla, es importante ponerla por obra en nuestra vida. Pero Dios sabía que no íbamos a poder, que por más que los mandamientos fueran enviados a través de Moisés, a través de los profetas, el pueblo seguía cometiendo, seguía cayendo. Porque la ley lo que produjo, ¿qué fue? Pecado. Porque sacó el pecado que había en el hombre. No que la ley fuera pecado, sino que la ley sacó a la luz el pecado, exhibió el pecado. Y como no pudimos cumplir la ley y estábamos condenados por Adán, entonces Dios tuvo que enviar a Jesucristo, quien cumplió la ley por nosotros, quien la cumplió al pie de la letra hasta el último día. Y por eso que Jesús hizo es que tú y yo somos justificados. ¿Cómo se lo explico mejor? Es como si un hijo tuyo no puede hacer las cosas y tú le exiges que lo haga,
Y tú le pides que lo haga y le pones reglamentos y le dices: el primer paso es este, el segundo es ese. Y ahí está tu hijo esforzándose y hace el primero y el segundo y el tercer paso, pero falla en el cuarto, en el quinto. Y tú vienes y le pones una cintariza, y vienes y lo regañas, y vienes y le dices: no puedes, eres un bueno para nada. Lo condenas: quítate de mí, no eres como yo. Pero de repente otro hermano viene y dice: papá, yo lo voy a hacer por él. Él no puede, le hace el esfuerzo, le echa todas las ganas, se esfuerza, pero no puede. Déjame intentarlo yo. Y viene un hermano y empieza a hacer lo que el papá dijo que hiciera. Y le presenta el trabajo al papá y el papá dice: por lo que tu hermano hizo, entonces tú estás en paz conmigo. Eso es gracia. Esa es la obra redentora que Jesús vino a hacer en nuestra vida. Entonces, el primer Adán nos condena. A través de la ley somos condenados. Pero el segundo Adán nos justifica y nos da de su gracia para poder ser beneficiarios de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es importante con quién tú te identificas. Si te identificas con la ley, si te identificas con los mandamientos y con todos los estatutos y decretos, está bien, cúmplelos. Pero donde falles uno solo, estás condenado, por mínimo que sea. Pero si te identificas con el segundo Adán, esto va a tomar una relevancia en tu vida. Porque como tú piensas de ti, es lo que tú eres. Si tú piensas que eres del primer Adán, si tú piensas que estás bajo la ley, entonces lo que tú piensas es lo que tú vas a hacer. Te vas a convertir en un hombre religioso, legalista, que va a estar condenando, que va a estar juzgando, que va a estar siempre señalando. Pero si tú te identificas con el segundo Adán, tú sabes que aunque falles y te levantas y te arrepientes y pides perdón, la gracia de Dios te sigue levantando, te sigue impulsando, te sigue llevando de la mano. Entonces la pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con cuál de estos dos Adanes? Si es con el primero, entonces no hay gracia para ti. Eres un desgraciado que vive bajo la ley, bajo rituales. Pero si te identificas con el segundo Adán, entonces, mi hermano, hay una posición que tienes como hijo de Dios. Porque una pregunta lleva a la otra: ¿quién soy yo? ¿Con quién me identifico? Me identifico con el segundo Adán. Entonces, ya que estoy identificado con Cristo, viene la segunda pregunta: ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu posición como hijo? La Biblia dice, Romanos, vamos a leerlo, Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Mira, tremenda palabra esta. Romanos capítulo 6, verso 17. El Espíritu mismo, Espíritu con letra mayúscula, habla del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese segundo espíritu viene con letra minúscula, habla del espíritu del hombre que Dios puso dentro de él. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay una posición, ¿no es esa? Romanos 6, verso 17. Bueno, yo lo anoté así, pero este es el pasaje de la Biblia. Ahorita se lo digo. Si alguien lo puede buscar rápidamente. ¿Están los lectores de la Biblia? ¿Es Romanos qué?
Romanos 8:16. ¿Y yo qué dije? Bueno, ahí hubo una confusión, pero ahí está la palabra. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, la identidad que yo tenga del segundo Adán me va a dar una posición. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y esto nos va a ayudar a entender la gracia. Como cristianos pensamos que la gracia de Dios solo es algo que va a venir para que seamos salvos. Pensamos que la gracia solamente va a abarcar el que Dios haya perdonado nuestros pecados. Pero sabe, este asunto de la gracia va mucho más allá que solamente perdón de pecados, salvación y vida eterna. La gracia va mucho más allá. Es nuestro entero caminar como cristianos y como hijos de Dios. Cada día que tú te levantas a un nuevo día, necesitas de la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios somos desgraciados. Vamos a caer, el enemigo va a venir a condenarnos. La ley va a estar ahí para hacernos ver que hemos caído, que hemos fracasado, que no podemos cumplirla. Y nos vamos a sentir que no somos merecedores de Dios, que no somos merecedores de sus promesas, de sus bendiciones. El enemigo va a venir y te va a hacer creer que eres un pecador y que Dios no te ama y que mejor te fuera largarte de la presencia de Dios. Y te va a invadir con pensamientos de condenación. Y te va a hacer sentir la persona más miserable que jamás pudiera haber en la tierra. Cuando vives sin la gracia. Pero cuando te levantas y le dices: Señor, que tu gracia hoy sea suficiente para levantarme. Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice la palabra del Señor. Filipenses 3:13. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe de qué habla eso? De gracia. No vamos a poder vivir nuestra vida sin la gracia de Dios, porque es Dios quien va a producir en nosotros el que queramos hacer las cosas. Hay ocasiones que tú te has de levantar y no has de querer venir a la oración a las 5 de la mañana. Yo creo que de esos hay muchos. Pero tú te levantas y dices: voy a ir, me duele, me cuesta, me desvelé, está lloviendo. Aunque no haya venido nadie el día de ayer, yo voy a ir. ¿Sabes qué es eso? Dios produciendo en ti el querer ir, el querer venir, el querer hacer por su buena voluntad. Y sabe, cuando yo veo estos pasajes de la Biblia, me doy cuenta que lo que Dios me mandó a hacer, lo que Dios me pidió que yo hiciera, no lo podré lograr hacer si su gracia no está conmigo. Por eso es indispensable que su gracia me acompañe todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Su gracia sobre mi vida. Mire, el apóstol Pablo lo reconoció de una manera tan hermosa en lo que él hacía y en lo que él desarrollaba, y más cuando hablaba de su ministerio, de lo que Dios le había llamado a hacer. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15 verso 10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él reconoce: no ha sido en vano, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si algo pudo lograr Pablo en toda aquella región que Dios le llamó a conquistar, a llenarla del evangelio del reino, él lo pudo lograr y lo reconoce por la gracia de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te haya llamado a ti a hacer. Yo no sé cuál es tu llamado, cuál es el sueño que Dios ha puesto en ti, cuál es el propósito que Dios ha puesto como una semilla de vida dentro de ti para que la desarrolles. Pero sea lo que fuere, necesitas la gracia de Dios.
Porque si no, cualquier tropiezo que venga a tu vida te va a hundir. Mira, yo lo veo con hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, que apenas cometieron un pecado, apenas tropezaron, y lo primero que me dicen: pastor, quiero decirle que quiero entregar el ministerio. Es condenación. Pastor, no me siento digno, no me siento digna, siento que he fallado, y pues ponga a otra persona, yo voy a seguir viniendo a la iglesia, pero ya no puedo seguir en el ministerio. O personas que les está yendo mal en alguna situación, en su trabajo, en alguna situación familiar, y se sienten indignos de seguir sirviendo, de seguir presidiendo, de seguir estando al frente. Es porque el enemigo viene a decirte: ya no la vas a hacer, no eres la persona indicada, no estás calificado para esto. Renuncia, retírate, siéntate. Porque no permiten que la gracia obre en ustedes. Si ustedes se darán cuenta, sobre todo los líderes, los que predican, los que ministran la palabra, los que aconsejan, si el Señor trae a su memoria algunas de las cosas que han vivido, cuando han venido conmigo: pastor, ¿sabe qué? Ya no voy a predicar por un tiempo, me siento así. Lo primero que yo les digo: predicas el miércoles. Pero pastor, le estoy diciendo: predicas el miércoles. Pastor, ¿sabe qué? Estoy pasando por una situación en la casa, pleitos con la mujer, pleitos con el marido, pleitos con los hijos. Y ¿sabe qué, pastor? Yo ya no voy a poder. Predicas el lunes, el domingo. ¿Y por qué lo hacemos? No porque toleremos el pecado, no, porque no queremos que te hundas, sino que disfrutes la gracia de Dios. Ahora, mientras predicas, mientras preparas el mensaje, Dios te va a hablar. Dios va a confirmar el llamado en tu vida. Muchos han venido: pastor, qué bueno que me puso a predicar, porque Dios me habló a través de esa palabra. Pero si tú eres de los que te vas a querer condenar por la misma palabra, te vas a querer condenar por la ley, por los mandamientos que no puedes cumplir, entonces estás haciendo a un lado la gracia y quieres hacer las cosas en tus propias fuerzas, agradarle a Dios en tus propias fuerzas, servirle a Dios en tu propia sabiduría e intelecto. Sí, caí, pequé, me voy a levantar, voy a ser fuerte, voy a renunciar, pero yo voy a poder. No necesito de la gracia de Dios. ¿Sabes qué? No lo vas a lograr. La gracia trae muchos y grandes beneficios a nuestra vida. Vamos a ver algunos de los beneficios. Empezaremos por los más básicos que ya conocemos, pero hay muchos otros que quizás ni siquiera sabíamos que tenemos que descubrirlos. Yo saqué algunos, quizás haya muchos más. No soy un conocedor de la gracia así al 100%, pero al igual que ustedes estoy aprendiendo y estoy descubriendo muchas cosas que antes no sabía acerca de la gracia. Uno de los primeros beneficios, y el primero que se manifiesta, es que somos salvos por gracia. Es el primer beneficio de la gracia de Dios que recibimos. Cuando nos damos cuenta que el único camino a Dios, que el único camino que nos va a llevar al cielo y que va a abrir las puertas del cielo para nosotros, es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Y eso que Cristo vino a hacer en la cruz es darnos su gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, léalo conmigo. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. ¿Cómo es que llegó la salvación a mi vida? Por gracia. ¿Cumplí yo la ley para ser salvo? No. ¿Tú cumpliste la ley para poder ser salvo? Tampoco. ¿Hiciste algún ritual para poder ser salvo? No. Simplemente por lo que Jesús hizo en nosotros al venir a morir en la cruz es que nosotros somos salvos. Tú no puedes trabajar por la salvación. Tú no puedes trabajar o comprar la salvación. Simplemente viene por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios.
Dice el verso 9, no es por obras, no es lo que tú hagas que te va a dar salvación, es por lo que Él hizo por nosotros. Ese es el primer beneficio de la gracia. El segundo, importante igual que como el primero, es que su gracia nos perdona. No merecíamos ser perdonados, pero su gracia ya nos perdonó. No nos va a perdonar, ya nos perdonó. Y sabe, a esto los religiosos le retiñen los oídos. Si algún religioso está viendo este video, le retiñe los oídos, porque Él quiere que guardes la Torá, Él quiere que guardes los mandamientos, Él quiere que los cumplas, Él quiere que los hagas. ¿Por qué? Porque no entiende la gracia, le da coraje, se enoja, porque Él piensa que a través de rituales, de festividades que se hacían en los tiempos antes de que la gracia llegara, que tienen que seguirse haciendo. Pero es que ellos viven bajo la ley y no bajo la gracia. Vivan su vida. Cuando Dios nos llame a cuentas, cada quien rendirá cuentas de lo que está viviendo. No pueden entender, y lo digo con esta expresión, que Dios hace borrón y cuenta nueva. ¿Se oye usted esa expresión? Mira, borrón y cuenta nueva, no me debes nada. Eso es lo que hace Dios con su gracia. Eso es como Él perdonó nuestros pecados. Lea conmigo Isaías capítulo 43 verso 25. Isaías 43 verso 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Sí dice así su Biblia? Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué las borra Dios? ¿Porque somos buenos? ¿Porque cumplimos la Torá, la ley? ¿Por qué lo borra Dios? Por amor a Él mismo. Y dice: y no me acordaré de tus pecados. ¿No es esto borrón y cuenta nueva? ¿Cómo lo explica en nuestro lenguaje contemporáneo? Isaías capítulo 1, vea conmigo. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ok, Dios nos va a llamar a cuentas, de eso estamos conscientes. Y luego dice: si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Alguien sabe lo que es la grana? ¿Qué es la grana? La granada, la que se come uno, ¿no? ¿Algún conocedor de la grana? ¿No? Bueno, hay una tarea que tenemos que buscar. Pero bueno, lo que dice adelante: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no es por lo bueno que tú seas, no es por cuántos versículos tú te sepas de memoria, no, es por su gracia, es por su amor, por amor a Él mismo. Mira, muchos de nosotros como padres terrenales perdonamos las cosas que nuestros hijos hacen en casa. ¿Y sabe por qué los perdonamos? Por amor, ¿no es cierto? Cuando tu hijo falla, cuando tu hijo hace cosas que no debió de haber hecho, cuando dice palabras que no debió de haber dicho, sí nos molesta, sí lo disciplinamos, sí le decimos las cosas, pero al final de cuentas lo amamos por amor. Por amor a nosotros mismos como papás y por amor también a ellos como nuestros hijos. Otro beneficio de la gracia es que somos sostenidos. Su gracia nos sostiene. Su gracia nos impulsa, su gracia nos levanta, nos lleva de la mano. Mira, Dios nunca te va a pedir hacer algo que Él no te dé la habilidad y el poder para hacerlo. Esto hace la gracia. Porque si tú piensas que es por tu educación, que si es por tu talento, que si es por tu habilidad de hacer las cosas que Dios te va a escoger, estás equivocado. Estás equivocado. Yo era la menos persona indicada e idónea para estar aquí. 22 años era el menos indicado. ¿Por qué he podido hacer lo que Dios me ha dicho que haga? Por su gracia. Por su gracia. Porque lo que Él me pidió hacer, Él me dio la habilidad, Él me dio el poder, Él me capacitó por medio de su gracia para sostenerme. Él te ha dado sueños, Él te ha dado visiones.
Él te ha dado un propósito en la vida para que lo vivas. Pero Dios no te deja solo. Él te ha dado dones y talentos que tú tienes que desarrollar. Y esos dones y talentos te da la habilidad de poder llegar a cumplir lo que Él te ha dicho. Filipenses capítulo 2, verso 13. Vaya allá. Lo leíamos al principio. Porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que hace que Dios produzca en mí hacer lo que Él dice que yo haga? Lo que Él puso dentro de mí. El talento, el llamado, la habilidad, el don que Él puso dentro de mí. Yo le dije hace tiempo que yo era tartamudo. Yo no podía mantener una frase completa, leer un párrafo completo sin tartamudear. Cuando los maestros me decían en la escuela, ya por la clase, yo, y no podía. Ya siéntate, punto menos. Después tenía que ir y agraciarme con el maestro, darle un revelado cuando los rollos se revelaban, darle un rollo revelado, darle una camarita, ¿no? Porque no podía dar las clases, tartamudeaba, punto negativo, punto negativo. Pero cuando me dijeron hace 22 años, Dios quiere que tú seas el pastor de la iglesia Vida Nueva, yo le decía al que me lo dijo: pero yo no sé, pero yo no puedo lograr sostener, leer un pasaje bíblico. Y me dijeron: Dios te va a dar la habilidad. Es más, ya está en ti, solamente la vas a desarrollar. Y han pasado 22, este próximo 29 de octubre cumplimos ya 23 años. Si usted cree que me ha aguantado, ¿cuánto no le he aguantado yo a usted? Y ahí vamos. Ahí vamos. Otro beneficio de la gracia, escuche bien: somos sanados por su gracia. Merecíamos estar enfermos, merecíamos estar allí sin sanidad, sin podernos recuperar. Pero la Biblia nos enseña que Él sana nuestro corazón. Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana y venda sus heridas. Salmo 147 versículo 3 dice la Biblia: Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el que venda sus heridas. No merecíamos ser sanados, pero nos arrepentimos. Le decimos: Señor, perdóname por lo que hice, porque caí, porque tropecé, pero aquí está mi cuerpo, Señor. El médico ha dicho que tengo esto, Padre, sáname. Y se manifiesta la sanidad de Cristo que Él hizo en la cruz. Se manifiesta, ¿por qué? Por su gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído en Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37 cuando Jesús nos habla acerca del buen samaritano? ¿Ha oído hablar del buen samaritano? Dice que un día un hombre salió de su casa y que cuando iba caminando por la calle vinieron los ladrones y lo acorralaron, lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. Y cuando vino un sacerdote conocedor de la Torá, de la ley, dice que cuando lo vio le sacó la vuelta. Y luego vino un levita, uno de los que están guardando la casa del Señor, de los que sirven en la obra de Dios. Vino y cuando vio a ese hombre tirado, se pasó de largo. Pero vino un buen samaritano, y cuando lo vio, dice que lo agarró entre sus brazos, lo cargó, caminó con él, llegó hasta el mesón o hasta un restaurante, como usted le quiera ver y llamar. Y estando allí le dijo al dueño de ese restaurante: cuídalo, véndale las heridas, ponle aceite en sus heridas. Aquí está el dinero, y si gastas más, cuando yo vuelva a venir, te pago hasta el último centavo. Eso es gracia. No merecía ser levantado en brazos, no merecía ser llevado y dejarlo al cuidado para que le vendaran y le sanaran sus heridas con aceite. Y todo esto representa, la historia del buen samaritano representa lo que Jesús hizo por nosotros. Vino, nos rescató, nos levantó. Estábamos tirados,
muertos en nuestros pecados, pero Él nos levantó, Él nos llevó, Él nos curó, nos sanó las heridas, las vendó. Somos sanados por su gracia, somos liberados por su gracia. Ese es otro beneficio. Nuestra relación con Jesús no es un montón de tareas rutinarias por hacer. Tenemos que ser libres de toda esa carga. Nuestra relación con Dios no son rituales religiosos ni legalistas. En vez de eso, tenemos que aprender a descansar en la obra redentora que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Mire, si Jesús no hubiera hecho esa obra redentora en la cruz, tú y yo tendríamos que venir haciendo todos los días rituales. Guardar esto, guardar lo otro, hacer aquello, hacer lo otro. Pero lo que Cristo vino a hacer en la cruz, esa obra redentora, Él dijo al final, en el último suspiro: Padre, consumado es. Lo que tú me has llamado a hacer, ya lo hice. Ya redimí a la humanidad, ya cumplí por ellos, ya los rescaté. Y tú y yo tenemos que aprender a descansar en esa obra redentora. Si tu vida como cristiano no es una vida de descanso en Cristo Jesús, entonces tus pasos están siendo dirigidos hacia un legalismo, hacia una religiosidad. Todos conocemos el pasaje en Mateo capítulo 11 versículo 28 en adelante, donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos aquellos que están cansados, dice el Señor, yo los haré descansar. Verso 29: lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La gracia de Dios nos trae una libertad de la religiosidad, del legalismo, de tener que hacer las cosas de una manera. Tenemos que aprender a descansar en su gracia. Otro beneficio de la gracia es que los talentos que Él nos da, lo dije hace un momento, son por su gracia. A cada uno de nosotros nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, y tenemos que desarrollarlos. No nos los dio porque lo merecíamos, simplemente porque Él sabía que podíamos hacer algo para Él. Dice el libro de Romanos capítulo 12, véalo conmigo, Romanos 12 versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, ¿cuántos dones? Diferentes dones según la ley, la Torá, ¿según qué? La gracia que nos es dada. Y luego empieza a decir: si es el de profecía, úsalo conforme a esa medida de fe. O si es el de servir, sirve. O el de enseñar, enseña. O el de exhortar, exhorta. El que reparta, que lo haga con libertad. El que preside, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Pero los dones son dados según su gracia, y tenemos que desarrollarlos. Otro beneficio que viene por su gracia es que somos usados por la gracia de Dios. Dios nos usa para cumplir sus propósitos en este mundo. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por su gracia. Y como le dije hace un momento, Pablo reconoció ese llamado y esa gracia que había en él. Por su gracia soy lo que soy. Y luego él mismo dice, léalo conmigo, en Efesios capítulo 3 verso 7. Efesios 3 versículo 7 dice: del cual, dice el apóstol Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Deja que la gracia de Dios opere en ti y que te puedas levantar a servir. Muchos de ustedes ya están calentando la silla. Ya es el tiempo que se levanten a servirle a Él. En esta iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que Dios te ha puesto. Viene un tiempo, mi hermano, para la iglesia. Y esto se ha estado oyendo desde hace
como 2 años, mi esposa y yo fuimos y la hermana Trini también, y Griselda, fuimos a un congreso allá a Mission, a la iglesia Luz para las Naciones. Y yo no entendía lo que decían, muy bonita la palabra, pero de esas veces que dices tú, bueno, yo tomo notas, algún día Dios me lo va a revelar. Donde tenemos que conquistar los 7 montes que influencian a nuestra sociedad. Y la Biblia habla de 7 montes donde el Señor impactó al pueblo en aquel tiempo y en aquel momento. El monte Moriah, el monte Sinaí, el monte de los Olivos, lugares donde hubo acontecimientos que impactaron la comunidad, la sociedad, las personas de aquel tiempo. Y ahora ha llegado el momento en que la iglesia conquiste o reconquiste esos montes, no físicamente, sino espiritualmente. Hay montes que se les ha asignado una influencia, y que por esa influencia estamos siendo afectados nosotros. El monte de la familia, el monte de la política, el monte de la economía, el monte de la salud, el monte que tiene que ver con las artes, el monte que tiene que ver con la sociedad, con los gobiernos, con autoridad, con los medios de comunicación. Y todo eso está afectando a la población de una manera negativa. Nos están metiendo ideologías, nos están metiendo maneras de pensar. Y por muchos años la iglesia, cuando ve a alguien que va a estudiar medicina, no, ¿para qué estudias medicina? Mejor quédate aquí en la iglesia, mira, aquí puedes desarrollar tu llamado. O cuando alguien va a estudiar o va a trabajar o va a ir a hacer algo dentro de su profesión, siempre se le dice, no, mira, quédate aquí en la alabanza, aquí puedes servir a Dios. Pero no, llega el momento en donde tú estás, en donde Dios te ha puesto como abogado, como doctor, en los medios, en el arte, en la música, que ahí tú tengas que influenciar e impactar a la sociedad. Ese es el monte al que tú tienes que conquistar. Es tu medio ambiente donde tú te desarrollas. Y para eso necesitamos los dones de Dios, la gracia de Dios. Otro beneficio de la gracia de Dios, y esto retiñe los oídos de los religiosos, es que tú fuiste salvo por gracia, y por gracia mantienes tu salvación. Y aquí quiero explicar más a fondo, porque no quiero dar la pauta a que si tu vida es una vida de pecado, tú sigas pecando, al cabo soy salvo por gracia. No. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres una verdadera hija de Dios, un verdadero cristiano, tú te identificas con lo que el Padre hizo en ti, con la obra redentora que Cristo hizo en tu vida. Tú eres salvo por gracia, y esa gracia o esa salvación no la puedes perder. Porque si tú te la hubieras ganado, entonces la puedes perder. Pero tú no te la ganaste, Él te la dio. No es como una competencia. Los maratonistas o los que practican la natación, ellos practican, ellos ensayan, ellos se ejercitan para generar condición, y de repente van y ganan un campeonato. Ellos lo ganaron por su esfuerzo, le dieron medalla, le dieron trofeo, le dieron reconocimiento. Pero cuando venga otra competencia, puede haber alguien más fuerte, con mayor resistencia, que le puede ganar el premio. Cuando tú ganas algo por tus fuerzas, alguien mayor a ti te lo puede venir a quitar. Pero cuando tú ganas algo por la gracia, un regalo, no se te puede quitar. Judas capítulo 1 verso 24. Créame lo que yo me cuestioné a mí mismo si podía tocar este punto, pero al ver los pasajes bíblicos dije, Señor, tengo que decirlo. Si no, la condenación va a venir y la gente será condenada. Judas capítulo 1 verso 24 dice, y aquel, está ahí, Judas 1 verso 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Mire, si algo quiere Dios es que usted no caiga. Si algo quiere Dios es que usted no peque. Pero si cae y peca, Él le levanta, Él le restaura. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios no quiere que ninguno perezca.
sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, cuando tú cometas pecado, escúchame bien, inmediatamente levántate y ponte a cuentas con Dios. Porque si no lo haces, tu corazón se endurece, tu corazón se hace insensible, y el Espíritu va a batallar, como batalla en algunos, para redarguirles y para convencerles de pecado. Yo a veces me preguntaba, y creo que lo compartí en reuniones pasadas, ¿por qué de David se dice que fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios? Y que nunca ha habido otro hombre como David. Si David era malo, se metió con una mujer, la embarazó. Y no le estoy dando chismes de David, viene en la Biblia. Mandó matar al esposo de esa mujer para cubrir su pecado. En una ocasión Dios le dijo: no censes al pueblo, y él por sus pistolas censó al pueblo. Yo leía hace tiempo o hace días acerca de David. Oiga, ¿usted sabía que David estaba como ahora están los criminales o las bandas de crimen organizado, que se dicen así? David perteneció a una banda de esas. No sé de qué cartelera, pero si usted lee la Biblia, David trabajaba para los filisteos y robaba otras ejércitos, ciudades, y los despojaba, y ese dinero se los daba a los filisteos. Eso hacía David, el rey David. Y uno dice: ¿por qué Dios dice de él eso? Que no había un hombre conforme a su corazón. ¿Sabe cuál era la característica de David? Que él se arrepentía. Él se arrepentía, él pedía perdón, Dios lo restauraba, Dios lo levantaba. Por eso de él nació el linaje de lo que vendría Jesucristo a la tierra. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: la gracia nos mantiene salvos. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no pequemos. Pero si alguno cometiere pecado, ya se amoló, ya se desgració, ya se fue al infierno. Porque los legalistas es lo que nos dicen. Los que dicen guardar la ley es lo que dicen: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es un beneficio de la gracia que tú tienes que aprender a vivirlo, a disfrutarlo. No para que peques todos los días, no para que caigas todos los días, no para que digas: le daré rienda suelta a mi cuerpo, acabo abogado tengo para conmigo en el cielo. No. Cuando caes, cuando tropiezas, cuando te deslizas y tú te arrepientes y vienes delante de Él, el Señor intercede. Por eso es que necesitamos comprometernos con Dios. Necesitamos realmente ser personas que ni somos fríos ni somos calientes. Si tú eres una persona que simpatiza con el Evangelio, pero que no te metes de lleno en lo que Dios demanda y quiere de ti, entonces cuidado con tu vida. Estás pisoteando la gracia de Dios. Si alguno tuviere por inmunda la sangre de Cristo, dice, no hay perdón de pecados. No hay perdón ahí. Por eso es que tenemos que o definirnos si somos fríos o si somos calientes. Porque a los tibios ya sabemos lo que Dios va a hacer, los va a vomitar. Si tú te vas a consagrar para Dios, defínete. Defínete, no coquetees con el mundo y coquetees o quieras coquetear con Dios. Al mundo lo podemos engañar, pero a Dios no. Otro beneficio, y ya estamos terminando, de la gracia es que día a día somos transformados por su gracia. Día a día somos transformados por su gracia. A través de su gracia, cada día Dios va renovando nuestra mente. A través de la palabra nuestra mente está siendo renovada.
Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, la gracia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es su gracia la que nos va transformando. Cada vez que tú vienes a una reunión como esta y estás expuesto a la palabra de Dios, la palabra va a tu corazón, pero va sazonada con gracia, va sazonada con misericordia de Dios. Sí, va la verdad de Dios ahí metida, pero cuando tú la recibes y tú la guardas en tu corazón y la pones por obra día a día, tú vas renovando y tú vas siendo una persona que está siendo transformada. Ese es un beneficio precioso. Otro de ellos y el último: somos madurados por su gracia. Cada día que despertamos a un nuevo día, Dios está trabajando con nosotros. Hoy, antes de que tú despertaras, Dios ya estaba trabajando en tu corazón. En el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, Dios estaba trabajando en ti, moldeando tu corazón, preparando la tierra para la semilla que iba a ser sembrada. Y cada día el Señor nos va madurando. ¿Cómo se maduran los aguacates? Cuando tú vas al súper y agarras un aguacate y está duro, y lo aprietas y lo dejas, y vas a hacer lo mismo con los demás hasta que encuentras uno que está suave. Y viene otra persona detrás de ti y agarra ese mismo aguacate que tú agarraste. Ay, está duro. Y se va y hasta que encuentra otro. Y llega un momento que ese aguacate que fue agarrado, que fue apretado, que fue moldeado en esa mano, llega un momento en que ese aguacate se maduró. Bueno, si no lo escogieron a tiempo. Es lo mismo que va a pasar contigo. Si el Señor te está madurando y te maduras ahí en la silla, te vas a hacer negro. Agarré en el aire. Si Dios te madura y te madura, es para algo, para que le sirvas. Pero si te quedas sentado ahí como el aguacate que dejaron ahí todo manoseado, pues se abofa, ¿no? Pero así es como Dios trabaja en nosotros. Él nos está madurando todos los días, todos los días. Su gracia sobre nosotros no nos desecha, no nos hace a un lado. La Biblia dice que la mano de Dios aún sigue extendida para salvar, para sanar. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Yo por eso ahora entiendo muchas de las cosas que me hablaban y me predicaban antes y que oía aún siendo pastor, que ahora las entiendo por la gracia de Dios. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Es que yo pequé, es que yo caí. No, pues ya el Señor me quitó el llamamiento. No, es irrevocable. Aunque los religiosos no lo quieren entender, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Así que en esta tarde volvemos al primer pasaje que leíamos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. Antes bien, crecer en la gracia, que cada día tú y yo podamos tener una revelación fresca, nueva, de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, amada iglesia, es real y es poderosa en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir y a disfrutar de estos beneficios de la gracia de Dios. No permitas que nadie te condene, que nadie te señale. Si te señalan tu pecado, si te dicen que andas mal, ok, recíbelo, óyelo, ven delante del Señor y dile: Señor, me pongo a cuentas contigo. Me han señalado por esto, me han criticado por aquello, Señor, pero vengo al trono de tu gracia. Y allí es donde puedo encontrar ayuda para el oportuno socorro. Póngase de pie. Padre, damos gracias por tu palabra.
Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos oído y hemos aprendido acerca de estos beneficios. Yo sé que son difíciles de aceptar, son difíciles de entender, pero en esta tarde, Señor, que tu gracia sea cayendo sobre nosotros, que tu gracia siga siendo derramada como desde el primer día, y que cada día, Señor, crezcamos más en gracia. Levántele sus manos, dígale: Señor, aquí está mi vida, lléname de tu gracia, lléname con tu gracia, Señor. Y yo no sé qué es lo que tú pudieras estar pasando o atravesando. La reunión ya está terminándose, o ya con esto se termina. Pero si tú sabes que hay algo que dentro de tu interior te está consumiendo, te está impidiendo el poder desarrollarte, el poder recibir lo que Dios tiene para ti, yo te voy a pedir que no te vayas. Deja que los demás se vayan, tienen que ir a comer, preparar comida, no sé. Pero tú ven aquí al frente y yo quiero orar por ti. Mira, yo recibí esto de la gracia mientras lo preparaba, mientras lo desarrollaba en estos días. Yo lo recibí y digo: Señor, yo quiero más de tu gracia. Yo no sé tú, pero yo necesito de su gracia. Cada día, cada mañana, cada decisión que se toma, cada acción que se lleva a cabo, en cada pensamiento, cada palabra que uno dice, yo necesito de su gracia. Entonces, si tú necesitas de esa gracia maravillosa de Dios, o si crees que no está obrando en tu vida, o hay algo de condenación en ti, sal de tu lugar, ven aquí al frente, vamos a orar por ti y vamos a quedar despedidos, vamos a adorarle al Señor. No sé, el canto de tu gracia cayendo. Algo está cayendo aquí, bueno, esa también. Y vamos a creerle a Él que es por su gracia que tú y yo estamos aquí, y que somos sostenidos por su gracia.